Buenas y bienvenidos a un nuevo video de Argentina documentada. A mediados del siglo XIX, la Argentina todavía no era un Estado nacional consolidado. Era una confederación frágil, atravesada por guerras civiles, disputas regionales y una constante presión de las grandes potencias del mundo. Desde Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas gobernaba la provincia más poderosa del territorio y al mismo tiempo ejercía una función clave. Era el encargado de las relaciones exteriores de las Provincias Unidas del Río de la Plata, por delegación del resto de las provincias. En ese escenario, el mundo no miraba al Río de la Plata como una nación soberana, sino como una región abierta al comercio forzado y a la intervención imperial. Francia y el Reino Unido, las dos mayores potencias navales del siglo XIX, buscaban expandir su influencia económica y política en América del Sur. El objetivo era claro: navegar libremente los ríos interiores, comerciar sin restricciones, debilitar a los gobiernos locales y sentar precedentes de dominio en la región. Frente a esa presión internacional, Rosas entendió algo fundamental. No se trataba solo de comercio, sino de soberanía. Y cuando las potencias más poderosas del mundo decidieron avanzar, Rosas tomó una decisión que marcaría la historia argentina: resistir. Antes de continuar, te pido que te suscribas al canal y le des like al video. Para comprender la vuelta de Obligado, es necesario entender el contexto global. En el siglo XIX, el Reino Unido era la principal potencia económica y naval del mundo. Su flota dominaba los mares y su comercio se expandía a escala planetaria. Francia, por su parte, buscaba recuperar protagonismo internacional y ampliar su influencia colonial. Ambos países consideraban que los grandes ríos de América del Sur, como el Paraná y el Uruguay, debían ser rutas internacionales de libre navegación, aun cuando atravesaran territorios soberanos. Para Rosas, esa pretensión era inaceptable. Desde su perspectiva, permitir la navegación extranjera sin control equivalía a ceder soberanía, debilitar la autoridad política de las Provincias Unidas y abrir la puerta a futuras intervenciones. Por eso, cuando las flotas anglo-francesas decidieron avanzar río arriba, Rosas respondió con una política firme. Los ríos interiores eran territorio argentino, y su uso debía ser regulado por el gobierno local. No era una postura aislada ni caprichosa, era una definición política frente a un orden mundial dominado por imperios. Rosas sabía que la Argentina no podía competir militarmente con las potencias europeas. La diferencia tecnológica, naval y logística era abismal. Sin embargo, también sabía algo más importante: una resistencia bien organizada podía encarecer el costo político y económico de la intervención. Por eso ordenó preparar la defensa sobre el río Paraná, en un punto estratégico. La vuelta de Obligado, una curva cerrada del río que obligaba a los barcos a reducir la velocidad. Al mando de la defensa quedó Lucio Norberto Mansilla, quien organizó baterías de artillería sobre la costa y dispuso una medida simbólica y audaz: cruzar cadenas de orilla a orilla del río para bloquear el paso de la flota. La estrategia no buscaba una victoria militar clásica, buscaba dejar un mensaje: el paso no sería gratuito. El 20 de noviembre de 1845, las fuerzas anglo-francesas avanzaron sobre la posición argentina. Del lado europeo, una flota moderna, con buques de guerra, artillería de última generación y tropas entrenadas. Del lado argentino, milicias mal armadas, cañones precarios y soldados en su mayoría inexpertos. El combate fue intenso y prolongado. Durante horas, las baterías argentinas resistieron el fuego enemigo, causando daños significativos a varios barcos. Finalmente, la flota logró romper las cadenas y avanzar río arriba. Desde el punto de vista estrictamente militar, la batalla fue una derrota argentina, pero el resultado político fue muy distinto. Las pérdidas materiales, el desgaste y la resistencia encontrada demostraron que la navegación forzada de los ríos interiores no sería sencilla ni rentable. Tras la vuelta de Obligado, las flotas europeas continuaron su avance, pero no lograron los objetivos que habían buscado. El comercio fue limitado, los acuerdos con las provincias interiores fracasaron y el costo de la intervención se volvió insostenible. Con el tiempo, tanto el Reino Unido como Francia terminaron reconociendo la soberanía argentina sobre sus ríos interiores, firmando tratados que aceptaban las condiciones impuestas por el gobierno de Rosas. La verdadera victoria de Obligado no fue militar, sino política y diplomática. La Confederación Argentina, débil y fragmentada, había logrado imponer límites a las mayores potencias del mundo. La vuelta de Obligado no fue una batalla gloriosa en términos militares, fue algo más profundo.
Fue una afirmación de soberanía en un mundo dominado por imperios. Fue la decisión de no aceptar que otros definieran el destino del territorio argentino. Por eso, cada 20 de noviembre no se recuerda una derrota, sino una elección política, la de resistir, aún sabiendo que el costo sería alto. Entender la vuelta de Obligado es entender una de las claves más persistentes de la historia argentina, la tensión entre el poder central, la soberanía y las presiones externas, y también entender por qué ese episodio sigue siendo, hasta hoy, un símbolo. Para ustedes, ¿fue bueno el accionar de Rosas de combatir a las potencias navales del momento? ¿O creen que hubiera sido mejor para el pueblo argentino la libre navegación? Hasta acá este video, pronto seguiremos abordando la historia argentina y cordobesa. Quédense atentos.